Listo, muy buenas noches a todos, a todas. Es un gusto para mí recibir el día de hoy, esta noche, a todos y cada uno de ustedes en este espacio de presentación del libro. A nombre de Solution Focus México, pues estamos de manteles largos, como les decía, recibiendo con mucho gusto una de las producciones de alguna manera que se han ido generando por parte de personas que han estado cerca de Solution Focus México, específicamente en apoyo eh, en la cuestión de la traducción. Ha estado también con nosotros dando algún taller, algún workshop ya establecido que nos ha servido mucho en la parte práctica. Y bueno, también presentando algunas ponencias en los encuentros eh, latinoamericanos y de habla hispana que hemos tenido. Eh, Está con nosotros, sin más preámbulo, les presento al doctor Paul González. Les cuento que Paul es licenciado en psicología, maestro en educación, eh, tiene un doctorado en salud mental con entrenamiento en hipnosis clínica y terapia breve enfocada en soluciones. Es psicólogo y psicoterapeuta, entrenador, conferencista, tallerista, autor y asesor en salud mental y bienestar a través de un modelo integrativo que ha llamado Créate. Actualmente realiza investigación orientada a las políticas, planes y programas para la prevención y promoción, intervención y prevención comunitaria y gestión de la salud mental y bienestar, dando talleres, entrenando personas a utilizar el modelo Créate para justamente crear y mantener proyectos enfocados en el bienestar individual y comunitario. El centro de formación que administra junto con su esposa tiene más de 14 años realizando actividades y trabajando ininterrumpidamente con la comunidad en la generación de oportunidades de formación eh, y bienestar para niños, adolescentes, jóvenes y adultos de ambos sexos, promoviendo hábitos de vida saludable y habilidades para la vida. Es un gusto, Paul, que estés con nosotros aquí en Solution Focus México pues bueno, siempre hemos estado muy contentos con el trabajo de Paul y seguimos muy de cerca las actividades que profesionalmente va desarrollando nuestro compañero Paul González. Bienvenido a este espacio y bueno, el día de hoy específicamente pues nos va a presentar su libro, El Camino del Crecimiento Personal, reflexiones sobre el bienestar, el bien ser y la salud mental. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches a todos, a todas los que nos acompañan. Les agradezco en verdad por estar el día de hoy aquí, por tomarse ese tiempo y acompañarnos en este espacio que para mí pues es de mucho orgullo poder compartirles pues algunas de mis ideas que en un inicio era un ejercicio más personal y que se fue convirtiendo pues cada vez en algo más grande hasta que llegó el momento en que dije, bueno, yo creo que está bien que lo publique. Eh, es un libro que en realidad a mí me toca muchas fibras porque pues como les comentaba, es algo que inicié haciéndolo por gusto personal, con intereses personales, específicamente con experiencias personales difíciles que yo he pasado y que paso todos los días, experiencias que en momentos me hacían perder el piso, la estabilidad, el equilibrio. Entonces, de cierta manera, empecé a escribir y a ir recopilando algunos escritos, historias, frases que para mí tenían un sentido importante y que en su momento yo creí que era trascendente porque de cierta manera si lo guardaba, se los podía dejar a mis hijos. Sí, básicamente ese era el objetivo en un inicio. Yo tenía pensado hacer algo de, no sé, por muchísimo 100 páginas. O sea, en realidad no tenía como que una expectativa muy grande. Y se convirtió, como te decía, pues, como iba comentando,
en algo más grande y aquí lo tengo, ¿verdad? Pues es este librito. Ay, está en borroso, pero aquí está. Ajá. Si se fijan, pues está grandecito y son 316 páginas de algo que empezó como algo muy sencillo, se fue convirtiendo en un proyecto cada vez más grande. Entonces, pues es algo que me llena de orgullo y estoy muy contento el día de hoy de compartir con ustedes algunas ideas. Es algo amplio el libro, pero vengo a compartirles algunas ideas que yo creo que son relevantes, que caracterizan a la lectura de este libro y que también las podemos relacionar con el enfoque centrado en soluciones. Creo que también eso es valioso porque es para lo que nos reunimos nosotros en esta comunidad. Y es algo que forma parte de mi trabajo. Yo soy un psicólogo centrado en soluciones. Yo lo digo tal cual. Entonces, la mayoría de mis intervenciones están empapadas del vocabulario, del lenguaje, de las preguntas que se utilizan en una conversación centrada en soluciones. Y pues este libro no es la excepción. Se utiliza un lenguaje metafórico también, se utilizan muchos signos, muchos símbolos, también pues haciéndole honor a mi formación ericksoniana, ¿no? Entonces, de cierta manera yo integro estas dos posturas en el libro y no lo planteo como tal, como decir, este es un libro de terapia centrado en solución. En realidad no lo planteo como tal, porque a final de cuentas queda en el lector el provecho que le pueda sacar al libro. Como les comentaba, es un libro metafórico y pues puede servirle a una persona que no está entrenada en psicología o en psicoterapia, pero también le puede servir a un terapeuta, porque viene con varios ejercicios, con muchas preguntas que considero yo que son poderosas y que cualquiera de nosotros podríamos beneficiarnos de alguna de esas preguntas y quizá integrarla en nuestra práctica profesional, en la terapia. Y bueno, también les comento que este libro proviene de mis experiencias en los talleres que he estado dando. Eh, Como les comentaba Jesús, yo trabajo también en la parte comunitaria, incluso también en el área organizacional. De hecho, hoy tuve capacitación en una organización y hablamos de algunos de estos temas que vienen en este libro, porque pues vienen algunos temas interesantes que se pueden aplicar a varias áreas de nuestra vida. Yo en el libro hablo de que pues tenemos nuestra vida personal y nuestra vida profesional y cómo poderle dar un equilibrio a ambas y utilizando algunos conceptos de la filosofía. Sí, a final de cuentas no trato de que sea un libro académico, no viene con referencias, con el formato APA, o sea, en realidad no es algo así. Es algo más como para abrirlo en un momento que quieras leer algo y te dejes llevar por la lectura en el capítulo en el que te toque, o es más, hasta casi hasta en la página en la que lo abras. Casi, casi así lo puedo asegurar. Y bueno, les voy a mostrar algunas diapositivas para hacer esto un poquito más, que atienda más canales de percepción, ¿verdad? Entonces déjenme nada más compartirles mi pantalla. Ok. Sí, ¿se está viendo, Jesús? Sí, sí, todo correcto. Ok, genial, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos la portada. En realidad, el hacer un libro conlleva mucho trabajo y ya conforme lo fui haciendo fue que me di cuenta. Pero bueno, la portada, el título, los interiores, todo lo hice yo. No, no, no me ayudó ninguna editorial, ningún editor. En realidad es un libro independiente, no tiene una casa editorial que está detrás de él. Y bueno, ¿por qué hablar de reflexiones sobre el bienestar, el bien ser y la salud mental? Pues en un inicio a mí me interesaba mucho cómo es que en la actualidad hay tanta información en Internet.
acerca de lo que es la psicología o lo que supuestamente es, lo que es la terapia o lo que supuestamente es la psicoterapia, ¿no? Sabemos que hay también muchos profesionales o incluso, pues, psicólogos como tal que llegan a veces a dar información que no es tan confiable y pues es dudosa, ¿no? Entonces, al hablar de crecimiento personal, pues yo me he encontrado en muchos contextos, sobre todo en el ámbito laboral o en el ámbito organizacional, que se habla mucho de estos términos de desarrollo personal, desarrollo humano, crecimiento personal. Y en muchas ocasiones todo se mete dentro del mismo costal, ¿no? Entonces yo empecé a identificar que había algunas diferencias entre algunas cosas. Y por ejemplo, empezando por desarrollo personal y crecimiento personal, algo que yo me gusta mencionar es que el crecimiento personal tiene que ver más con tu ser. Por eso hablo del bien ser, de esa parte interna que tú, solamente tú conoces, nadie más que tú. Y es esa parte que está en tu interior y que necesitas echarte un clavado interno para poderte poner en contacto con esa parte que tú eres y ser muy honesto contigo mismo. Entonces estamos hablando también de la autoconciencia, del autoconocimiento, ¿sí? Y en muchas ocasiones es un tema que se repite constantemente, la autoconciencia, el autoconocimiento, y pues también fue un tema que a mí me interesó mucho. Entonces, el desarrollo personal, en cambio, está más enfocado a desarrollar competencias o habilidades enfocadas a funcionar en el mundo como tal. Y el crecimiento personal es algo que a lo mejor no se ve, es algo que está más en el interior y que tiene que ver más con cómo te sientes tú en tu ser, en tu esencia y en tus pensamientos, en tus expectativas, en tus fantasías, tus sueños, tus necesidades, tus motivaciones. Entonces, pues en la psicología se hablan de muchos enfoques, nosotros lo sabemos, se habla de las teorías de la motivación y cómo es que desde el enfoque humanista nos dicen que el ser humano tiene esta tendencia autoactualizante y que esto también tiene que ver con el crecimiento personal, que esto está innato en el ser humano, que constantemente estamos buscando crecer, nuevas metas, nuevas cumbres, nuevas montañas que escalar y constantemente nos ponemos metas. Y al conseguir esas metas, eso nos va ayudando a crecer, incluso cuando no las conseguimos, porque simplemente el hecho de haberlo intentado, eso también ya generó una transformación en nosotros. Esos cambios que incluso surgen a partir de las derrotas, ¿sí? Y bueno, ahorita les voy a ir contando un poquito más de la filosofía que está dentro de este libro y por qué hablo de las derrotas o del fracaso. Porque bueno, a final de cuentas, en la actualidad le tenemos miedo a los problemas, le tenemos miedo a los tropiezos, le tenemos miedo a los errores y sabemos que pues todos quisiéramos estar bien siempre, tener ese bienestar todo el tiempo. Sin embargo, pues es algo iluso pensar que nunca van a suceder cosas malas o que las cosas siempre van a salir como nosotros queremos. Sin embargo, en la actualidad yo he visto pues en muchos consultantes que lo que entendemos como bienestar está enfocado más al placer inmediato y a querer tener todo el tiempo ese placer inmediato o incluso a pensar en la felicidad, en conseguir la felicidad, cómo la conseguimos. Y a veces la felicidad está a la vuelta de la esquina, como dicen por ahí, pero no nos damos cuenta, la estamos buscando en tantas cosas que no nos damos cuenta que la felicidad incluso está dentro de nosotros, sin necesidad de conseguir algo externo. Entonces, pues bueno, basado en todas estas ideas que yo estaba viendo que en la actualidad nos están afectando en nuestra salud mental y en pues también en nuestro tejido social, porque a final de cuentas esto forma parte de lo que somos como sociedad, lo que tenemos en nuestro interior, nuestras intenciones, nuestras expectativas.
Cuando salimos a la calle y manejamos en el tráfico, por ejemplo, ahí se demuestra cómo es que nuestra sociedad en el ser está dejando mucho de lado y estamos enfocándonos todo el tiempo al tener, al querer ser los primeros y al no interesarnos por el bien común. Todo se está convirtiendo en una felicidad basada en el hedonismo, en querer un placer inmediato y que la felicidad solamente está basada en tener placeres. Y mientras tú puedas satisfacer esos placeres y esos deseos, vas a estar feliz. Y pues bueno, esto me llevó a la filosofía, porque pues la filosofía es el amor por el conocimiento, ¿no? Y querer conocer acerca de diferentes filósofos, pues, ¿qué piensan de esto? Y pues fui encontrando, fui investigando diferentes autores, diferentes pensadores que hablaban de todos estos temas incluso hace más de 2000 años, ¿no? Entonces fui entendiendo que estas son situaciones universales, cosas que nos pasan a la mayoría de las personas, si no es que a todas, no quiero tampoco asegurar. Pero pues bueno, el buscar el bienestar, el buscar la felicidad, es algo que la mayoría de las personas buscamos. Entonces, el hacer un ejercicio de conciencia inicia con uno mismo, con tratar de entender para ti qué es la felicidad, para ti qué es el bienestar, cómo eres feliz. Incluso yo me gusta preguntar a las personas, ¿cómo te das cuenta que tienes salud, que estás saludable? Y muchas personas me dicen, pues porque no estoy enfermo. Sí, entonces muchas veces basamos nuestra percepción o nuestra concepción de salud en la ausencia de algo malo, en lugar de la presencia de algo bueno. No sé si me doy a entender. Y esto tiene que ver mucho también con el enfoque en soluciones, con esta postura de enfocarnos en lo que sí viene funcionando, en lugar de estarnos nada más enfocando a lo que no funciona y a las quejas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, voy a mostrarles un poquito cuáles son los capítulos y ya ahí mientras, si alguno de ustedes quiere comentar, hacer una pregunta, es bienvenida, me pueden interrumpir, no pasa nada, porque quiero que esto también sea algo más dinámico y que no sea nada más yo hablando de yo y yo y yo y que no se vuelva esto un yo-yo, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, este libro está hecho o está formado por 9 capítulos y iniciamos con el primer símbolo, que es el camino, ¿verdad? ¿Por qué se llama el camino el libro? Pues bueno, constantemente a lo largo de nuestra vida nos están hablando de que caminamos caminamos en la vida, que la vida es un sendero y el camino que escogemos, que depende de las decisiones que tomamos, es el camino por donde vamos y que para lograr algo necesitamos recorrer un camino, adquirir ciertas experiencias. Y bueno, al recorrer un camino sabemos también que va a haber obstáculos, que va a haber piedras, que va a haber subidas, que va a haber caminos que a lo mejor no están trazados y que hay que trazarlos, o que hay caminos que no podemos recorrer solos y podemos recurrir a otras personas que nos ayuden a recorrer esos caminos, etcétera. Entonces, este es un símbolo que nos acompaña a lo largo de toda la lectura, porque estamos hablando todo el tiempo de recorrer un camino. Entonces, este camino, pues podríamos decir que existen muchos caminos, ¿no? Como dice la frase, hay muchos caminos para llegar a Roma, por ejemplo, ¿sí? Yo te podría dar un montón de caminos, yo te podría decir qué camino recorrer, pero a final de cuentas, quien va a recorrer ese camino eres tú mismo. Y desde el principio del libro, eso dejo muy en claro, que las cosas que se plantean en el libro no son como para que tú las consideres como leyes universales, sino que son caminos y que tú puedes elegir qué parte de esos caminos te pueden servir en el tuyo. Porque todos los caminos, a final de cuentas, llevan al mismo lugar, a uno mismo. Y el camino de cada quien es diferente. Entonces, algo que algunas personas me criticaban cuando yo les platicaba que estaba escribiendo un libro de autoayuda, me decían, no, pues es que a mí no me gustan esos libros porque yo no voy a dejar que una persona me diga cómo vivir mi vida.
o que me diga cómo debo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue algo que se me quedó muy marcado y fue algo que quise yo dejar muy en claro, que al final de cuentas quien recorre el camino eres tú mismo y que no importa las cosas que yo escriba, al final de cuentas cada lector toma sus propias decisiones y es libre de tomar lo que crea que le sirve y de desechar lo que crea que no le sirve, como todos los libros, ¿sí? Entonces, pues bueno, los capítulos están haciendo referencia al camino, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iniciamos el camino? Pues la batalla inicia con uno mismo. Y ahí empieza con una palabra, batalla. ¿Por qué batalla? ¿Por qué utilizar la palabra batalla? Pues bueno, también les comento que una de las filosofías que están detrás de este libro, perdón, es la filosofía del guerrero. Y pues bueno, en su momento yo pensé llamar al libro La filosofía del guerrero. Pero pues ahí platicando con algunas personas me dicen, pues es que ni la filosofía ni hablar de guerreros le interesa a mucha gente. Porque bueno, puedes considerarse como algo sensible en épocas de guerra o considerarse como algo muy agresivo o violento. Entonces, pues por eso no lo puse en el título como tal, la palabra guerrero, ¿no? Pero a final de cuentas, dentro del libro se trabaja con la filosofía del guerrero, con el pensamiento del guerrero. ¿Y por qué? Pues bueno, yo les platico, yo soy arte marcialista, yo tengo ya mucho tiempo. Si escucharon la introducción, pues ya tenemos como más de 14 años con nuestra escuela, mi esposa y yo. Los dos somos cintas negras, entonces ya tenemos pues todo este tiempo formando personas en esta filosofía de las artes marciales. Entonces, en las artes marciales se utiliza mucho la palabra, bueno, por ejemplo, el do. Y cuando decimos karate do, taekwondo, etcétera, ¿no? Entonces, esa palabra hace referencia al camino, significa camino o la vía. Entonces, por ejemplo, puede ser la vía de la mano vacía, la vía de las patadas y los golpes. O sea, el do te está diciendo que es una vía, pero las demás palabras te dicen qué vía estás tomando o qué es lo que estás practicando. Entonces, dentro de esta filosofía del guerrero o de las artes marciales, existe mucha simbología, porque pues es algo muy ancestral que ya tiene muchísimos años, que se ha venido transmitiendo en diferentes generaciones y que incluso pues ha llegado a nuestra tierra, ¿verdad? Porque esto es algo que se originó en lugares muy lejanos. Y bueno, cada escuela lo va interpretando y lo va adaptando a su propio estilo, entonces ya van cambiando a lo largo de la historia cada estilo o cada escuela o cada do, ¿verdad? Entonces cada escuela va desarrollando su propio camino o su propia técnica o su propio estilo, ¿sí? Entonces, bueno, con ese pequeño paréntesis continúo. ¿Por qué la batalla entonces? Porque estamos hablando de una mentalidad de guerrero y que enfrenta la batalla con honor, con valentía, con coraje. ¿Y qué es la batalla? Pues bueno, yo planteo que la batalla que vivimos ahorita todos es una batalla por nuestra cultura, por nuestra identidad, por nuestra salud, por nuestro bienestar. En realidad esa es la batalla que estamos librando todos todo el tiempo, por saber quiénes somos, por poder preservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras tradiciones y no incorporar otras ideas de otros lugares que vienen a eliminar toda el trasfondo histórico y cultural que está detrás de nuestra identidad, de nuestras comunidades, y que estamos dejando detrás esa esencia de ser quienes somos y ese orgullo por pertenecer a las comunidades, y lo estamos dejando de lado y estamos viéndonos todos como entes separados. Entonces, pues bueno, esta batalla inicia con uno mismo porque son nuestras ideas, nuestros pensamientos, estas creencias, estas costumbres, estas ideologías que han venido a dominar nuestra realidad, las que en muchas ocasiones nos aprisionan y no nos dejan tener un pensamiento libre o un pensamiento autónomo, pensamiento crítico como tal. Y pues bueno, el siguiente paso, por así decirlo, o el siguiente capítulo es tener ese coraje,
para iniciar el recorrido. Primero es reconocer que uno quiere tomar el recorrido. Entonces, si hablamos del enfoque en soluciones, es a dónde va ese camino, ¿verdad? ¿Cuál es ese resultado deseado? Y necesitamos empezar a pensar que queremos un resultado, porque en muchas ocasiones vivimos sin querer nada y sin esperar nada y nada más estamos esperando a ver a dónde nos lleva el viento, ¿no? Como veletas. Entonces, si nosotros empezamos a definir y a decidir qué es lo que queremos, empezamos a tomar ese control sobre nosotros mismos y a romper estos patrones o este estatus que nos está pidiendo. Yo le llamo la sociedad de la fachada. Sí, aquí lo planteé en el libro. Y que muchas veces estamos viviendo en esta sociedad de la fachada, en donde queremos todo el tiempo pretender ser algo que no somos, porque queremos pertenecer a algo que no es parte de nosotros, porque lo que somos nosotros a veces se nos hace menos valioso. Entonces, tratar de recuperar esos valores que nos hacen ser quienes somos. Y dentro de la filosofía del guerrero existe el Bushido. Y el Bushido, pues prácticamente si lo traduces es el camino del guerrero o el camino del samurái. Entonces, pues de ahí es de donde sale el título del camino, porque a final de cuentas voy a hablar de la filosofía de los samuráis, de la filosofía del guerrero, entendiéndola como un camino de todos los que existen que se puede seguir. Y basados en ese camino, poder hacer nuestras reflexiones a lo largo del libro, de cómo es que nosotros entendemos el bienestar, cómo es que nosotros entendemos el bien ser y cómo entendemos la salud mental. Y a lo largo del libro se están tocando estos tres elementos de manera constante. Por ejemplo, al final de cada capítulo vienen recomendaciones de salud mental. Podríamos llamarles recomendaciones de autocuidado, ¿sí? Por ejemplo, realizar ejercicios de respiración, ah, realizar algunos ejercicios en donde escribas en un diario. Pero no nada más viene el ejercicio, sino que también viene con instrucciones y las instrucciones están más enfocadas a un lenguaje orientado en soluciones. No tanto a escarbar en el pasado, en los problemas, en las causas, sino más bien explorar hacia adelante, hacia el futuro, hacia esas esperanzas, a ese futuro preferido y también a tratar de conectar con los recursos de las personas, que los encuentren dentro de todos estos símbolos que se manejan en el libro y que ellos encuentren un símbolo con el cual se puedan identificar y rescatar esos recursos, conectar con ellos y ampliarlos, ¿verdad? Y también aterrizarlo al presente, porque dentro de cada capítulo vienen ejercicios de contestar, en donde te hacen preguntas muy específicas para que tú contestes y estés haciendo también conciencia de qué estás haciendo actualmente en el presente. Y también empezar a diseñar pues un plan, por así decirlo, a manera de un camino que tú quisieras seguir. Entonces, por ejemplo, yo te planteo el Bushido como 7 virtudes que plantean. Y esas 7 virtudes es como la Biblia que seguían o los 10 mandamientos que seguían los samuráis, ¿no? Entonces, estos 7 principios o estas 7 virtudes es el camino que ellos seguían y es lo que los ayudaba a ser esos grandes guerreros. Sin embargo, pues nosotros no somos samuráis, no vivimos en el Japón feudal, ¿verdad? Obviamente. Y muchas de las cosas que ellos plantean, pues a lo mejor pueden ser un poco extremas para nuestra vida actual. Por ejemplo, el hecho de todo relacionarlo con la muerte, ¿no? Por ejemplo, que los samuráis tenían esa tendencia de que ellos estaban siempre preparados para morir. Y a lo mejor ese tema para algunas personas puede ser delicado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de temas se dejan a un lado y se dejan más que la persona, cada quien sea el que desarrolle sus propios principios. Entonces, por ejemplo, les muestro los 7 principios del Bushido y te pregunto después de leerlos y de analizarlos, ah, ¿cuáles de esos te resuenan más o cuáles de esos tú pones en práctica? ¿Cuáles te gustaría tú implementar en tu propia vida?
¿Cuáles serían tus propias virtudes que tú tienes? Si le preguntáramos a alguien que te conoce muy bien, ¿cuáles diría que son tus virtudes principales con las que te caracterizan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí la misma persona es la que está escribiendo cuáles serían las virtudes de él y no necesariamente que siga las virtudes del guerrero, ¿sale? Porque también hubo personas que me dijeron que parecía que yo estaba como incitando o promoviendo la violencia y es todo lo contrario, porque a final de cuentas también para pelear se necesita pelear por la paz, se necesita defender la paz y se necesita ser un guerrero de la paz también. Y es algo que planteo en el libro, cómo es posible que estemos hablando de ser un guerrero y de estar hablando de la paz al mismo tiempo, ¿sí? Y una frase que yo ahí utilizo en la lectura, bueno, son muchas frases, ¿no? Pero una de ellas es, prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Es una frase así como muy abierta y cada quien la puede interpretar como quiera, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que nos invitan este tipo de frases es a reflexionar. Después de las frases, yo te hago una pregunta y te digo, ¿qué te parece esta frase? ¿Tú estás de acuerdo con ella? Y te invito a que tú también hagas tus propias conclusiones. Sí, a final de cuentas, de eso se trata la mayor parte del libro. El siguiente capítulo es la preparación para tu misión. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la misión? Pues con cuerpo, mente y espíritu. Y es bien importante que tengas una misión, porque si no tienes misión, pues eres un samurái errante, un samurái sin dueño, que no tiene ni fin ni para qué existir, porque a final de cuentas la palabra samurái significa servir. Entonces, si no tiene a quién servir, pues no sirve para nada. Y hay veces que ellos mismos se suicidaban, ¿no? No sé si hayan escuchado un poco acerca de los samuráis, pero bueno. Eh, si no tienes misión, estás de cierta manera perdido, ¿no? Es como si tú, toma el ejemplo del enfoque en soluciones, del taxista, que si tú llegas y te subes al taxi y el taxista comúnmente no te va a preguntar en cuanto te subas de dónde vienes, te sientes mal, comúnmente te va a preguntar a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, pues ahí te vas a quedar y mientras tanto el taxímetro sigue avanzando, ¿no? Entonces, igual, si tú estás en una cancha de golf y no sabes en dónde se encuentra el green, pues va a ser un día muy pesado, ¿no? Porque no sabes ni siquiera para dónde apuntar. Entonces, es importante que tengamos una misión y que sepamos cuál es esa misión. Y de eso se trata ese capítulo, de que le encontremos sentido a lo que hacemos. Entonces, ahí hablo, por ejemplo, del Ikigai, que son algunos conceptos japoneses que ahorita más adelantito les voy a comentar, que son los que le van dando sustento a cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, también el Kaizen, que es la mejora continua y se utiliza mucho también en el ámbito empresarial. Entonces, como les comentaba, pues mucho de lo que viene en este libro es lo que yo utilizo en mis capacitaciones y en mi trabajo profesional. Por ejemplo, hace un mes estuve trabajando en un corporativo y me pidieron específicamente que querían que trabajáramos el valor de la honestidad. Y pues, ¿qué creen? ¿Quién creen que tenía la honestidad como virtud? Los samurái, ¿sí? El bushido. Entonces, de cierta manera, también utilizo algunos elementos de esta filosofía para dar ejemplos eh, en los lugares en donde trabajo y para tratar de generar diferentes significados en las personas, generar eso de resignificación a través de un lenguaje evocador. Sí, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje que no es directivo y cada persona puede ir generando un significado distinto de lo que está escuchando o lo que está viendo. Y bueno, también el siguiente paso sería la pasión por el proceso, el entender que todo lleva un proceso y que no se logra nada de un día, perdón, de la noche a la mañana. Aquí es donde hablo del Kaizen, por ejemplo, porque el Kaizen nos habla de las mejoras paso a pasito, que esos pequeños pasos de los que hablamos también en el enfoque en soluciones. ¿Y cuál sería el siguiente paso?
de mejora. Entonces también trato de relacionar estos conceptos con esta filosofía centrada en solución. ¿Y cómo es que se da un proceso? Que un proceso requiere tiempo, requiere de que te equivoques, requiere de que te caigas, te levantes y te vuelvas a levantar. Y pues entonces inevitablemente también hablamos de la resiliencia como otro elemento importante para el crecimiento personal, de que sepamos recuperarnos después de una sacudida o de una caída, pues, por ejemplo, y que podamos retomar el camino o incluso rediseñar el camino que vamos a tomar, una nueva ruta y tener ese valor para decir, ¿sabes qué? Esta ruta que estaba tomando no era la correcta, ya vi que no me funcionó y tomo otra, diseño otra, creo otra, ¿sí? ¿Y qué es lo que le va a ayudar? Pues el siguiente paso, la fortaleza del guerrero. ¿Y cuál es la fortaleza del guerrero? Su espíritu indomable, que no se da por vencido, su mentalidad, su mente, su enfoque, en qué está enfocado el guerrero. Y hablo de la mentalidad del crecimiento, en este capítulo, de lo que es la mentalidad de crecimiento, a diferencia de una mentalidad estática, de las personas que dicen, no, yo así estoy bien, ya mejor no me preocupo, no quiero cambiar, y ahí se quedan. En cambio, una mentalidad de crecimiento constantemente está buscando nuevos retos, ponerse a prueba y alcanzar nuevos horizontes. Y eso es lo que lo va a ayudar a conseguir también, pues crecer también como persona y en lo profesional. Y para eso se requiere pues querer aprender. Entonces también ahí está otro elemento que es el Shoshin, es otra palabra que ahorita les voy a mostrar un poquito más, que es tener la mentalidad de principiante, el ser un eterno cinta blanca. Si alguno de ustedes ha hecho artes marciales, pues a lo mejor me entiende a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, en las artes marciales vamos avanzando conforme va cambiando nuestro cinturón de color. Entonces empezamos con el cinturón blanco, la mayoría, y conforme vamos aprendiendo, vamos cambiando de color hasta que llegamos a la ansiada cinta negra. Una frase que yo tengo ahí en el libro también es, un cinta negra es un cinta blanca que nunca se dio por vencido. Entonces, pues es algo que necesitó esa persona para ir de cinta blanca a cinta negra, pues es tener esa pasión por el proceso, pero también tener fortaleza, porque puede pasar el momento en el que una persona va aprendiendo y se empieza a sentir como que muy fregón, ¿sí? Empieza a sentirse que ya lo sabe y lo puede todo. Y bueno, algo que nos dice también el enfoque central en soluciones es abordar los problemas con una mentalidad de no experto, ¿sí? Entonces, este es el Shoshin, el eterno aprendiz, el tener una curiosidad y un interés genuino constantemente por querer conocer, por querer aprender, por querer escuchar a la persona. Por ejemplo, si hablamos de un proceso terapéutico, de que nosotros no tenemos la realidad de la otra persona, no somos expertos en la vida del otro, sino que él mismo es el experto. Y nosotros solamente vamos guiando la conversación con nuestras preguntas y ayudando a que la persona genere una narrativa más adaptativa, más saludable, por así decirlo. Entonces necesitamos, pues de cierta manera, ahí co-crear también en ocasiones para poder fortalecer esa mentalidad del guerrero, porque llega momentos donde el guerrero también se cansa, donde al guerrero le va mal, hay veces que no le sale bien, que perdió una guerra, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo puedo relacionar con algo que sucedió en un equipo deportivo con el que estuve trabajando, en donde se prepararon muy fuerte y tuvieron una derrota muy dolorosa y muchos ya se querían dar por vencidos. Entonces también utilicé un poco de esta simbología para ayudarlos a entender que parte del camino también son las derrotas. De parte de conseguir un campeonato también es aprender de las derrotas, sobreponerse de las derrotas y utilizarlas para crecer, para ser mejores, para tener una nueva estrategia. Y no nada más quedarnos a lamentar porque ya perdimos y tanto que nos esforzamos y tantas ganas que creíamos que íbamos a llegar a la final y que íbamos a estar en el Estadio Jalisco. Porque bueno, no sé si ustedes sepan, en Jalisco hay una copa que se llama Copa Jalisco. Es una copa entre todos los municipios del estado y el representativo del municipio donde yo vivo, pues fue con el que estuve yo trabajando. Y en las últimas tres copas
que han pasado en las últimas 3 o 4 hemos estado en los mejores lugares desde que empezamos a trabajar esa parte de la mentalidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el primer día que yo llegué con ellos, les dije, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Están pensando en ser campeones? Y uno de ellos, muy molesto, dice, no, eso es aspirar a mucho. Mejor hay que centrarnos en lo primero, paso a pasito. Y fue cuando yo le dije, bueno, sí, está bien, es importante dar esos pasitos, pero si no sabes a dónde vas, esos pasitos los vas a dar a cualquier lugar. Y te va a dar lo mismo dar uno que dar dos o no dar ninguno, porque no sabes ni a dónde vas. En cambio, si das esos pasos hacia donde quieres ir, los vas a dar con más ganas y con, bueno, estuvimos trabajando también un poco la parte de la hipnosis, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando esa reprogramación o esa resignificación de las metas, porque en muchas ocasiones las metas pues las tenían como muy, muy chiquitas, pues, por así decirlo, y queríamos que aspiraran a más. Pues fue un objetivo lo que me pidieron en el ayuntamiento, ¿no? De cierta manera yo me enfoqué a lo que me pidieron. Pero bueno, lo relaciono porque hablábamos de esa fortaleza del guerrero. Yo utilicé varios símbolos, también utilicé, por ejemplo, algunos arquetipos. Yo sé que no es del enfoque central en soluciones, pero utilicé este inconsciente colectivo, ¿no? De cierta manera, utilizando símbolos como el mago, el rey, etcétera, que ellos les dieran significado y que ellos mismos fueran adquiriendo esas habilidades que para ellos fueran significativas. ¿Para qué? Pues para fortalecer su mentalidad y que ellos afrontaran cualquier cosa con una mentalidad muy fuerte. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es cómo percibes tu vida o tu andar, tu caminar. ¿Estás sobreviviendo o estás superviviendo? Y también hablamos de la adaptación, porque hay personas que se encuentran en un estado de supervivencia o de sobrevivencia, perdón, y incluso a nivel orgánico, su organismo también se ve afectado. Sí, porque, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que está en un estado depresivo, pues algo que se afecta mucho es la actividad motora. Entonces, es importante que también desarrollemos habilidades de afrontamiento adaptativo. Y de eso se trata el capítulo 6, hablar del afrontamiento adaptativo, de la resiliencia y sobre todo de hablar, de sacar esta mentalidad de guerrero o esta filosofía de la que estamos hablando cuando las cosas no van bien. Sí, específicamente de eso se trata este capítulo, como cuando nos suceden errores, que perdemos o que suceden cosas que no quisiéramos, alguna enfermedad, alguna defunción, alguna pérdida. Entonces, de eso se trata específicamente el capítulo 6. Sin embargo, también algo que yo digo en este libro es que últimamente yo he escuchado tanto esto del crecimiento personal, pero que lo relacionan más a la resiliencia solamente. Y la resiliencia pues tiene que pasarte algo negativo de cierta manera o displacentero para que tú te puedas recuperar a él, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a este tipo de crecimiento, te tienen que pasar cosas negativas o cosas que a lo mejor no son tan placenteras. Entonces, algo que yo planteo también es que para poder crecer como personas, no necesitamos estar en una situación de crisis, no necesitamos estar pasando por una enfermedad, no necesitamos estar pasando por algo tan fuerte o tocar fondo para también poder hacer algo por nosotros y poder experimentar el bienestar y el bien ser, porque sabemos que también está relacionado este crecimiento con las personas cuando tocan fondo, cuando hacen un cambio totalmente radical en su vida, que cambian de religión o que empiezan a tener hábitos o rituales que antes no hacían, consumir ciertos alimentos que antes no consumían. Y todo se lo atribuyen a esa actividad. Por ejemplo, hay personas que empiezan a consumir o a tener microdosis, ¿no? De hongos, por ejemplo, y se basan en que ese es su bienestar, es un bienestar espiritual que les han vendido en nuestra cultura actual, que hay muchas retiros de ayahuasca, o sea, yo respeto todo eso, ¿no? Pero muchas personas le entregan mucho valor a eso, a diferencia de lo que hacen ellos, ¿sí? Como un enfoque, como el enfoque en soluciones lo dice, el bienestar
o la ausencia de problemas tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestras acciones, con nuestro contexto, con lo que hacemos todos los días. Y no necesariamente con un ritual mágico o con bueno, otra cosa que también está mucho de moda, bueno, acá donde vivo yo, y yo creo que también por allá donde ustedes también viven, las constelaciones familiares, ¿sí? Porque también es otro tema que se ha vuelto mucho como de moda y las personas, por ejemplo, depositan todo su bienestar a que existió un secreto, por ejemplo, familiar en el pasado y a liberar a sus ancestros. Y en muchas ocasiones dejan de lado la responsabilidad o lo que llamamos la agencia, que llamamos en el enfoque en soluciones. Que lo que nos interesa sobre todo es desarrollar agencia personal, autonomía, y que las personas desarrollen esa autonomía y no sean dependientes a cosas externas a ellos. Sí, incluso nosotros tratamos de no dejar huella, que no dependa de nosotros como terapeuta. Yo se lo he platicado a algunos compañeros y me dicen, pues ¿dónde está el negocio en eso? ¿No? Porque ya no va a volver la persona, ya se sintió que no necesita al terapeuta y luego ya no va a querer volver. Entonces también ese tipo de elementos del enfoque en soluciones se toman en cuenta en este capítulo, el capítulo 6. El capítulo 7 habla de lo que es el Bushido tal cual y te describe las siete virtudes del guerrero. Y en el capítulo 8 ya hablo un poquito con un lenguaje distinto y una redacción distinta incluso, hablar de los elementos que son importantes desde mi punto de vista en la actualidad, que es la familia, la educación, los amigos, el dinero, las redes sociales, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué les digo todo? Mejor léanlo. Y bueno, porque en la actualidad, como les comentaba, esas son las guerras que estamos librando nosotros. Por ejemplo, yo que tengo hijos, yo lo relaciono también mucho con poder tener esa cercanía y esa relación positiva con mis hijos y que ellos sientan pues confianza e interés de acercarse a la familia como tal, porque pues actualmente los chicos están bien desapegados de las familias y están más pegados a los aparatos, ¿no? Por ejemplo, a los celulares, a los videojuegos, a YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, en este capítulo yo planteo un poco de lo que yo trabajo en las políticas públicas, lo que es la parte de la educación, la cultura, el trabajo y el deporte, que son los elementos importantes desde mi punto de vista que ayudan a desarrollar una comunidad y que todos tenemos esas oportunidades y que la psicología o el enfoque en soluciones, de hecho, tiene mucho que ofrecer en todos estos ámbitos. Sí, desde mi experiencia, yo he trabajado en escuelas, en hospitales, en centros de rehabilitación, en empresas, tengo negocios propios y bueno, toda esta experiencia me ha hecho llegar a estas conclusiones. Son conclusiones muy personales, ¿verdad? Sin embargo, es algo que yo también lo trato de relacionar con lo que son las políticas públicas, porque yo siento que se puede hacer algo todavía al respecto y que no hay que darnos por vencidos en la parte comunitaria y que el enfoque en soluciones tiene mucho que aportar a la sociedad para volver a tener un enfoque más positivo y más enfocado en el ser, en las personas, y no tanto en el tener. Creo que eso es algo que nos ha afectado mucho porque nos enfocamos más en el tener que en el ser. Entonces, pues bueno, yo también doy algunas conferencias en escuelas, por ejemplo, hablo de la dignidad de la palma. Fue una conferencia que di hace poquito en una secundaria. Si ustedes saben que las palmas pues son flexibles, ¿verdad? Y que bueno, a veces lo que necesitan más los chicos en secundaria es ser flexibles porque es un mundo difícil, la verdad, el que atraviesan los chicos en esas etapas. Entonces, bueno, también eso sería en cuanto al guerrero moderno y el último capítulo que se llama Reto de 100 días, pues también es algo que se ha puesto de moda un poquito en el ámbito de del coaching, en donde se hacen retos a las personas para que traten de hacer un cambio o conseguir alguna meta. Y en esos 100 días se les ponen algunos retos, ¿no? Entonces, yo también lo hice en el libro, me uní a la tendencia
y desarrollé algunos materiales que sobre todo están enfocados en el desarrollo de hábitos, en la administración del tiempo, que creo yo que es como que algo muy importante porque, pues, por ejemplo, el otro día veía un meme, estoy muy deprimido, será, bueno, no sé si los hayan visto, pero decía, ¿será porque, no sé, porque Ángela Aguilar se casó? Una cosa así, ¿no? Y en realidad quizá es por los hábitos que tiene, ¿sí? Su alimentación, no sale a recrearse, no hace ejercicio, sus hábitos son también muy poco sanos y pues también es su estado de salud es resultado de sus hábitos también. Entonces, es algo que también se trabaja en el último capítulo, el tratar de prestar atención a tus hábitos y tratar de hacer algunos cambios en ellos para que también puedas alcanzar algunas de las metas que tú ya te propusiste a lo largo del libro, a lo largo de todos los ejercicios. Pues bueno, básicamente eso es todo el libro. Ya se los conté todo, ya no lo van a querer comprar, ¿verdad? Pero bueno, algunos de los elementos que les mencioné, por ejemplo, fue esto del Camino del Guerrero. Ya existe una película que se llama así, El Camino del Guerrero. Si yo quería ponerle ese nombre al libro, se iba a relacionar mucho con esa película. Es muy buena película, se la recomiendo. Este, bueno, no se las quiero spoilear, pero sí se la recomiendo. Anótenla y busquen El Camino del Guerrero. Si ya la vieron, pues saben por qué lo digo. Pero, pues es una película muy recomendada. Y también el Bushido, que es algo de lo que ya les hablé ahorita. Entonces, el Bushido, si se fijan, se relaciona con algo más agresivo. Entonces, también fue por eso que yo decidí mejor no entrarle a ese tema. Hay muchos libros del Bushido, hay muchos libros que hablan del samurái y también por eso no quise entrar en ese tema porque yo no soy tampoco un historiador, ni vengo a hablar de lo que es el samurái como tal. O sea, tampoco me estoy poniendo en ese lugar. Entonces, también por eso no quise hablar o ponerle como título o relacionarlo con el Bushido o con el Código del Samurái. Hay un libro muy bueno, también hablo dentro del libro hablo de él, que es el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, que también fue un samurái muy conocido, que era poeta y era escritor, estratega, muy, muy, muy reconocido. Entonces, también por si les interesa ese tipo de cultura y de filosofía, pues esos libros son muy buenos. Por ejemplo, el 5 anillos de Miyamoto Musashi. Y la película del Camino del Guerrero, que no se la deben de perder. Ok, y bueno, en mi libro también aquí está a un lado. Entonces, bueno, les decía de qué está compuesto este libro, de frases, de historias, de ejercicios, de recomendaciones de autocuidado. Sí, por ejemplo, no sé, un ejercicio que estoy viendo aquí en el libro, aquí lo estoy sacando, eh, te pide evaluar del 0 al 10 utilizando una escala. ¿De dónde salió eso? ¿Verdad? Utilizando esta escala del 0 al 10, ¿cómo te encuentras en diferentes áreas de tu vida? Sí, entonces evalúa tu pareja, tu familia, tu educación, tu trabajo, tus amigos. Y ya que lo calificas, se le pregunta cuáles son tus tres más fuertes para hacer este ejercicio, por ejemplo, de conciencia. ¿Qué puedes hacer para combinar los tres factores más fuertes? ¿En cuáles de esos más débiles te gustaría mejorar? ¿Qué hace falta? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y así está el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las frases, pues ya les estuve diciendo algunas, ¿verdad? Dejen ver, una que esté aquí. Les voy a leer el del celular porque insisto que eso es algo que sí nos está haciendo daño. Ah, mira, hay una mano levantada. Bueno, antes de iniciar con el celular, atiendo la manita levantada. De Gojis. Gracias, gracias, Paul. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahorita que mencionabas, Paul, esta parte me llevó a reflexionar sobre la actividad de la rueda de la vida, en donde hacemos varios conceptos que componen al yo
y visualizamos de una escala del 0 al 10, ¿no? Y ver gráficamente esta información nos impacta ya diferente a que solamente la pensemos, porque entonces ahí podemos darnos cuenta de las áreas de oportunidad de trabajar para buscar ese equilibrio tanto emocional, social como laboral, ¿no? Porque estamos involucrando todas nuestras áreas del yo. Tal cual. Así es. Estoy aquí buscando en el libro dónde está la imagen de la rueda de la vida. Porque sí está. Ah, ok. Súper bien. Ok, mira, aquí la tenemos. Mira. Ah, no se ve bien, pero ahí está la ruedita. Eso, bueno, al menos yo en mi práctica lo tengo muy presente siempre porque de ahí partimos de mucho material para poder estar trabajando, ¿no? Otra de las cosas que quisiera mencionar de lo que has hablado, pues obviamente que es de la resiliencia, de la perseverancia y sobre todo de la organización. Todo proyecto lleva una organización. La terapia es una metodología. La misma vida lleva una organización. Entonces, si ayudamos al que está presente ahí solicitándonos esa compañía, estaríamos reconstruyendo un cambio, una nueva forma de pensar y de vivir para ellos, ¿no? Y desde esta postura en donde tú lo mencionas, desde la postura del no experto, porque los expertos son ellos, ¿no? Recordaba un poquito de la lectura de uno de los libros que decía ahí, que era un chef y le preguntaron al chef ¿cómo le haces para ser el mejor chef, no? Entonces le dice, él esperaba que le diera algún secreto o algo y menciona, pues estoy dispuesto a quemar más y a practicar desde lo más básico. Entonces, si tomamos esta postura, los que nos dedicamos a esta hermosa tarea de estar en ese constante aprendizaje y practicando desde lo más básico, estaríamos generando muchos cambios en esta profesión, ¿no? Muy bonito. Muchas gracias, Goyis. También vi otra manita de María Eugenia. Sí, yo Adelante, María tengo Eugenia. sí, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta solo, ¿cuál es la diferencia que haces entre sobrevivencia y supervivencia? Ok. Básicamente es algo conceptual, ¿sí? No es como una definición estandarizada, por así decirlo, sino es algo más bien conceptual, en donde el estado de sobrevivencia podríamos relacionarlo con una persona que está apenas sobrellevando su vida y que apenas está haciendo lo necesario o lo mínimo indispensable. En cambio, una persona en una etapa de supervivencia, podríamos decir que ya ha superado esa etapa y que ahora ya está disfrutando de su vida nuevamente y que no está sufriendo su vida, por así decirlo. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Sí, Ok, muchas una gracias. persona, ok. Y bueno, y ahí hablo de la adaptación porque un elemento clave para notar la diferencia entre uno y otro es cómo te estás adaptando a las circunstancias de tu entorno, a tu realidad, a tu presente, cómo te estás adaptando y los mecanismos de afrontamiento que estás tomando para afrontar lo que sea que te esté pasando. Esta última parte sería como, a pesar de todo, vivir sobre eso. Con todo y lo que te está pasando, ¿no? A pesar, Ujú. todavía, con todo y lo que te está Vivir pasando. sobre de eso. Claro, tal Ok, cual. gracias. ¿Sí? Esto se relaciona al crecimiento postraumático. Si lo relacionamos al concepto de psicoterapia, estaríamos tratando de que la persona tenga un crecimiento postraumático después de haber tenido una experiencia traumática o difícil, que esa experiencia le ayude a crecer y que lo vean como una oportunidad de crecimiento o de Bien, aprendizaje, ¿verdad? ¿Mm? gracias. Ajá. Y bueno, esto también a la par hace que las personas se sientan capaces de enfrentarlo.
y también hacemos un ejercicio en donde hablamos del yo o el yo soy, en utilizar frases así como empoderadoras, ¿no? De yo soy capaz, yo tengo resiliencia, o yo tengo una familia que me quiere. Entonces, dependiendo de las cosas que las personas van escribiendo, que son valiosas, ellos hacen el ejercicio, ¿sí? Yo estoy dispuesto a afrontar esta situación. Yo estoy dispuesto a dar mi máximo esfuerzo. Bueno, depende de lo que cada quien diga, ¿no? Y ahí están los ejercicios y bueno, también eso es muy, muy, muy útil porque algunos de estos ejercicios, como bien nos comentaba ya ahorita la colega, Gojis, creo que era su nombre, sí, Gojis, algunos de estos ejercicios se pueden utilizar en terapia. Sí, algunos yo los uso en terapia y son muy útiles porque ayudan a las personas a que hagan más conciencia de lo que están pensando. A veces les resulta difícil ponerlo en palabras, decirlo. Entonces nos ayudamos de otros materiales, por ejemplo, el escribir o el dibujar o el llenar una tabla. Y eso ayuda a las personas a que también saquen más vocabulario o encuentren más palabras para definir lo que ellos quieren definir. En este caso, que sería su futuro preferido o su resultado deseado. Y bueno, continuando aquí un poquito de nada más para terminar las diapositivas, les mencionaba de este concepto del Shoshin, que ese es el cinta blanca eterno, ¿no? El eterno aprendiz, el no experto, ¿sale? Luego también tenemos el Ikigai, que no sé si alguno de lo han escuchado alguna vez, pero básicamente es encontrar esa misión para lo que estás tú aquí en esta tierra y no necesariamente es tu profesión. Puede ser tu profesión, puede ser tu vocación o puede ser tu pasión, pero qué mejor que sean todas, ¿verdad? Tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión. Qué bonito es encontrar algo así. Por ejemplo, yo lo relaciono con la terapia y yo siento que es algo que a mí me gusta mucho porque es algo que el mundo necesita, es algo que amo, es algo en lo que yo creo que soy bueno y es algo en lo que me pueden pagar por hacerlo. Entonces, esto es algo que también, si todos encontramos algo en nuestra vida que nos genere esto, nos ayuda también a tener mayor bienestar y mayor salud. De hecho, este es uno de los principios por los que dicen que las personas en Japón son longevas, porque viven un ikigai y todos los días están viviendo. Es parecido a lo que se plantea en la logoterapia, ¿no? Como encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Por así decirlo. Luego tenemos el Kaizen, que básicamente es la mejora continua, entendiendo que siempre a través de pequeños pasos que hagamos todos los días podemos hacer grandes cambios. Entonces, imagínate que tú, por ejemplo, hoy en la noche, no sé, te pudieras preguntar si has mejorado en algo hoy, imagínate haciendo eso en lo que mejoraste hoy durante un año, durante 5 años. ¿Cuánto vas a mejorar? ¿Cuánto vas a lograr si lo implementas un día a la vez? Un poquito mejor cada día, ¿verdad? Ok. Y bueno, estas son las 7 virtudes del Bushido, nada más como para que las vieran porque las mencioné y que sepan cuáles son. Están en inglés, ya saben, a mí me gusta el inglés. La mayoría de las cosas, mi computadora está en inglés, entonces la mayoría de las cosas me salen en inglés. Entonces, integridad, respeto, coraje heroico, honor, compasión, honestidad y sinceridad, deber y lealtad. Virtudes muy importantes y muy valiosas que se pueden utilizar en diferentes ámbitos y momentos de nuestra vida y que cada uno de nosotros las puede utilizar o no. Sin embargo, yo lo planteo como un camino que le ayudó a ese grupo en específico a ser exitoso, porque hoy hablamos constantemente del éxito, cómo lograr el éxito. Entonces, algo que yo planteo en el libro es que si quieres lograr el éxito o la prosperidad, depende cómo la llames, es teniendo principios. Analiza cuáles son tus principios. ¿Qué principios pones
en tus intenciones cuando haces algo. Cuando haces algo, ¿para qué lo haces? ¿Sí? En este caso, estos eran los de los samurái. Bueno, ¿cuáles son los tuyos? ¿Lo has pensado alguna vez? Si no lo has hecho, es un momento. Y en el libro te doy un momento para que escribas cuáles serían tus principios, cuáles serían tus mayores virtudes. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Rescatando recursos, conectando con los recursos de las personas, con lo que es valioso para ellos. Y ellos le van a dar el nombre, le van a dar el valor que ellos consideran que es importante. Entonces cada quien va diseñando su propio Bushido, por así decirlo, ¿sí? Podríamos decir que esa es la idea, ¿no? Y también otra filosofía que también pues está mucho de moda y que también se habla mucho y yo escucho mucha gente hablar de eso y a veces malinterpretarla, pues es el estoicismo. Y se relaciona también mucho el estoicismo con la filosofía del guerrero, porque el estoicismo también lo utilizaban para formar a los, por ejemplo, a los batallones y a toda la milicia de Roma. Y entonces Marco Aurelio fue un estoico muy, muy conocido, ¿no? Están los diarios de Marco Aurelio. Entonces, se habla mucho de esto. Y bueno, también el estoicismo también te plantea un camino y te dice que son 4 virtudes. Y son las 4 virtudes estoicas: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Y bueno, en el libro también hablo un poquito de cómo se relacionan estas 4 virtudes, eh, por así decirlo, con el bienestar, con el bien ser, con la salud mental. ¿Por qué? Porque ellos también hablaban de los vicios. Lo contrario de una virtud es un vicio. Y si no tienes virtudes, tienes vicios. Entonces, también prestar atención a cuáles son tus vicios, que tenemos muchos vicios y a veces no nos ponemos a pensar. Y se requiere coraje, como lo decía en un principio. Se requiere coraje para hacer esta introspección honesta y decir, yo tengo estos vicios y estos vicios me pueden, me han acarreado muchos problemas o incluso en la actualidad necesito trabajar en ellos. Bueno, hay quien a lo mejor no tenga vicios, también es válido, ¿sí? Pero bueno, este es otro camino de los que de los que se trabajan en el libro. También pongo ejemplos más actuales, por ejemplo, de los Marines de Estados Unidos, el Cuerpo de Marines, que es uno de los cuerpos de infantería más conocidos y reconocidos en todo el mundo por ser muy exitosos y tener estándares muy altos para poder seleccionar a quién entra y quién pertenece a ese grupo. Entonces también habló un poquito de los Marines. Y si se fijan, en realidad lo relaciono mucho a lo que son los soldados, la guerra, el peleador. Hablo un poquito también de lo que se aprende cuando uno entrena artes marciales, por ejemplo, aprender a recibir golpes. Si lo hablamos de manera metafórica, ¿qué es recibir un golpe? Pues es también afrontar de manera adaptativa un obstáculo, una dificultad o un momento difícil. Entonces también después de tantos golpes te vas acostumbrando y ya los golpes ya no te duelen tanto o ya no los tomas personal. Porque a lo mejor cuando recién entras a entrenar, te pegan y tú dices, y a ver, ahorita me pegó a propósito y empiezas con la mente a darle vueltas y mientras estás pensando todo eso ya te dieron otros 4 golpes. ¿Sí? Entonces, pues, esta es más o menos la manera en la que yo, les planteo este libro. Eh, el tiempo se nos fue volando, pero bueno, aparte del guerrero, conforme va avanzando el guerrero en el camino, también se convierte en un héroe. Entonces también hablo un poquito del héroe. No me quise meter al camino del héroe porque hay un libro que ya se llama así. Y si les interesa, pues también lo pueden buscar, El Camino del Héroe. Nada más utilicé el héroe como símbolo también. ¿Qué significa ser un héroe? Y también ahí hay un ejercicio en el libro de superhéroes, de cuál superhéroe serías tú, que también es un ejercicio muy enfocado en soluciones. Lo utilizaba mucho Elliot Connie, por ejemplo. Y al hablar de que tú mismo te veas como un superhéroe, ¿no? Entonces, a final de cuentas creo yo, un libro muy completo,
porque obvio yo lo escribí, ¿verdad? Pero pues me han dado buenas críticas y nada más quiero leerles un poquito ya para terminar, para que vean más o menos cómo está escrito. Escuchen un poquito acerca de la redacción. Y pues bueno, yo sé que a lo mejor leer está medio raro, pero quisiera leérselos tal cual, ¿sale? El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. En tus relaciones, nunca dejes que estén por encima de ti. Nunca dejes a nadie por debajo de ti, siempre a tu lado. Un buen líder no trata de crear más seguidores, sino más líderes. Busca cuidarlos, acompañarlos y ayudarlos a florecer para que ellos a su vez ayuden a otros a florecer sin perder su esencia, su identidad. Pregúntate si tienes diferentes patrones de comportamiento, dependiendo en dónde y con quién te encuentras. Por ejemplo, te comportas de una manera con tus padres, de otra manera con tu pareja, de otra manera con tu jefe, de otra manera con tus amigos, con tus hijos, etcétera. ¿Pierdes tu identidad al comportarte de manera diferente con cada uno? Y es una pregunta, en sí no te lo está asegurando, es una pregunta. Necesitamos tener especial cuidado con la cultura de la fachada, ya que mantener una o varias máscaras todo el tiempo representa un gasto de energía enorme para algunas personas, a tal grado de que su salud mental y física se ve comprometida. La mentira, la pretensión y ostentación constante cansa y desgasta, pero también causa conflictos, afecta las relaciones, nos separa, ya que no llegamos a sentir confianza, seguridad y comodidad para mostrarnos como somos y ser nosotros mismos, ni a los otros para hacerlo en nuestra presencia. Hay una línea muy delgada entre ser estratégico, ser político en tu actuar y en ser un hipócrita, manipulador y mentiroso. La diferencia radica en los intereses y en las intenciones detrás de nuestras conductas. Sin embargo, cuando no sabemos quiénes somos, nunca podremos ser nosotros mismos. De ahí la importancia de tener claridad en la mente, en nuestra autoconciencia y en nuestras expectativas, para que así exista congruencia en nuestras aspiraciones y en nuestras acciones diarias, al intentar adaptarnos a lo que se presenta día a día. Reflexiona lo siguiente. ¿Qué cosas haces para lograr que los demás se sientan cómodos y seguros para ser ellos mismos? ¿Qué piensas sobre ser auténtico, tener identidad y cultura? ¿Cómo es tu conducta cuando estás solo? ¿Cuál es la cultura detrás de lo que haces cuando estás solo? ¿Qué diferencias encuentras en tu desempeño, tu rendimiento y tus actitudes cuando estás con más personas? Bueno, y así continúo, no hablo de la cultura. La cultura es un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como costumbres, tradiciones, símbolos, significados, actitudes y conductas motivadas por algo en específico o en general. Es algo compartido y realizado con otros. Por ejemplo, el lenguaje. Es una parte muy importante de la cultura ya que sirve para la transferencia y la continuidad de los rituales y los principios que utilizamos para tomar decisiones y resolver problemas en un grupo determinado. Por ejemplo, el concepto japonés de kotodama se refiere al espíritu que reside dentro del lenguaje. Y bueno, y así continúo, ¿no? No sé, si existen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para ya ir concluyendo esto, porque yo me emociono y me agarro hablando mucho. Entonces, no sé si existan más comentarios, como hace rato, algunas preguntas, son bienvenidas. Sí, por aquí Marcelino, bueno, voy a leer un par de comentarios antes. Leo Molina dice, felicidades, excelente libro, servirá como guía para muchos, gracias por eso. Diego dice, excelente visión de crecimiento, felicitaciones por tu libro, te deseo éxitos.
Marcelino Villegas dice, muchas felicidades por la presentación del libro, es muy interesante lo que nos has mostrado del contenido. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Preguntan, Paul. Ok, al ser yo un autor independiente, pues la verdad la única manera de conseguirlo es conmigo. Lo tengo en formato físico, así como este que les mostré, y también en digital. Igual, les soy bien honesto, les voy a decir los precios. ¿Sí se puede, Jesús? Claro, claro, adelante. El físico lo estoy dando en 350 y el digital 250 pesos mexicanos. Si alguno quisiera, pues tenerlo, se pone en contacto conmigo. Ahorita les pongo mis datos. Y pues nos ponemos de acuerdo en cómo hacer la transferencia y yo se los envío y ya, así de sencillo. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Ya está acá. Arturo Mata dice, me interesa en digital, mi WhatsApp, y te lo coloca ahí el WhatsApp para que puedas contactarlo y pueda adquirirlo Arturo. Eh, Ok, Muy bien. Laura dice, se ve muy interesante. Muchas felicidades, te deseo éxito. Y vamos a concluir con una pregunta de Goyis y con eso damos por terminado este espacio. Adelante, Goyis. Gracias, gracias. Primeramente, pues felicidades, Paul, muy interesante. Yo también, voy a adquirir tu libro. Sin duda es un crecimiento constante para todos. Yo quisiera preguntarte, la esencia de todo esta narrativa es tratar de llevar a la persona a conocerse a sí misma, su identidad, para a partir de esta identidad tener las suficientes herramientas de poder ser auténtico, porque normalmente el ser humano trata de quedar bien, de hacer lo que los demás quieren que él sea y pierde esta autenticidad. Y al perder esta autenticidad entra en conflicto. Entonces siento que toda esta narrativa que tú nos das es llevar precisamente a conocer toda esa fortaleza y que la tengan identificada y la sientan y la vivan como esa identidad propia y tener esas herramientas para poder ser el yo, no el que quieren que yo sea. claro. Y estoy de acuerdo, sí, es esa una parte. Y también agregar un poco, si no lo sienten que están en ese momento ahí, en donde ellos quisieran estar, empezar a crearlo, empezar a Ok, construirlo, ok. empezar a verlo, a tratar de diseñarlo. Creo que también eso es algo que yo podría agregar. Sí, algo que me gustó mucho es que lo llevas a esa parte del para qué en lugar del por qué. Sí, y esa es una parte muy, muy grande en la que podemos explorar muchísima información. Sí. Gracias, Paul. Gracias Gracias a a todos. ti. Gracias por tus comentarios. De hecho, para ¿Estás en cerrar, Guadalajara? sí, estoy cerca de Guadalajara. Ah, ok. Bueno, pues igual yo te escribo y igual quiero tu libro. Muchas gracias. Gracias, Ahorita Paul. voy a pasar los datos. No sé si ustedes quieran mandarme un mensajito mejor por correo o por teléfono para no aprovecharme aquí de Jesús, que están mandando en el chat. No, Que se no, pongan en contacto. adelante, adelante. Pon tu número ahí en el chat, no hay ningún problema, no pasa nada. Ok. Bueno, igual voy a pasarles mi número de teléfono. Sí, 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 ya con eso pueden contactarte y directamente. Yo creo que WhatsApp es el camino más fácil y rápido para todos, ¿no? Entonces, Sí, ya también ahí Arturo puso su WhatsApp para que hagas favor de contactarlo y bueno, ya los demás directamente contigo, claro. ok. Y bueno, les decía nada más para cerrar, ¿por qué decidí también escribir de esto? Porque, pues bueno, en mi investigación que hice en mi tesis de doctorado, me centro en lo que es el bienestar, porque el constructo de salud mental es muy difícil de poder definir lo que es la salud mental y poderla medir como tal. Entonces, muchos han optado por utilizar el concepto de bienestar. Sin embargo, la palabra bienestar se puede entender de muchas maneras, como ya les decía hace ratito. Puede ser algo muy hedónico,
¿sí? Por ejemplo, decir, yo tengo bienestar de comerme un pozole, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pasaría si yo quiero estar comiendo pozole todo el tiempo, todo el día? Pues ese tipo de bienestar se va a convertir en un malestar. Sí, entonces el bienestar del que yo planteo es un bienestar que si tienes más de él no te enferma, al contrario, te hace sentir mejor. Y bueno, existe una autora que se llama Carol Reef y ella investigó y diseñó un modelo de bienestar psicológico que fue el que yo utilicé como instrumento de medición también para comprobar las intervenciones que yo realicé. Y ella se enfoca en el buen envejecer y en la resiliencia psicológica. Entonces, ella dividió el bienestar de acuerdo a sus investigaciones en diferentes áreas. Ella lo dividió en 6 áreas y una de esas áreas es el crecimiento personal. Entonces, ella decía que para que una persona pueda experimentar bienestar en su vida, necesita, por ejemplo, tener una sensación de control sobre su entorno, dominio del entorno, sentirse que es capaz, pues, sentirse eficaz, que sabe cómo vivir en el mundo, ¿no? Por así decirlo, se siente seguro. Luego también otro elemento es tener un propósito de vida, encontrarle un propósito a lo que haces y darle sentido también a lo que te ha pasado en el pasado y a donde quieres ir en el futuro. Entonces también esto se relaciona mucho con el enfoque en soluciones, en cómo entendemos el pasado y el futuro, ¿no? Y cómo lo abordamos. Otro elemento importante de este bienestar psicológico también es la autonomía, que una persona no puede llegar a experimentar un bienestar psicológico como tal si no se siente que es autónomo, si no se siente independiente, que tiene autodeterminación a pesar de las presiones sociales, que es capaz de regular su conducta, de autorregularse, ¿no? De autoconocerse, de querer aprender, etcétera. Y bueno, también tenemos el siguiente punto, que es el cuarto, que es la autoaceptación, que también tiene que ver con que te aceptes con como tú eres, tus limitaciones y que te conozcas. Y bueno, también esa es otra parte importante del bienestar desde esta autora. También el quinto elemento son las relaciones positivas con otras personas. En este caso también, como nos dice la definición de la salud mental, una persona debe de sentirse productivo en el entorno, en su comunidad y que siente que contribuye con algo, ¿sí? Y el último punto, pues, es el crecimiento personal, que las personas tengamos una sensación y una conciencia de que nos estamos desarrollando constantemente, de que estamos progresando, porque las personas necesitamos sentir esto, que estamos creciendo, que estamos progresando. Tenemos necesidad de nuevas experiencias y también de sentirnos que somos capaces de hacer mejoras en nuestra vida. Entonces, basado en eso fue que yo dije, el hablar de crecimiento personal es un elemento importante y necesario desde un enfoque en soluciones y también basado en evidencia y que no esté más en cuestiones esotéricas o basadas en rituales o en modas o en elementos que no podemos comprobar como tal, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es mi contribución. Espero que les haya gustado, que les haya hecho agradable este rato. Y ya nada más, pues les comparto mis datos, igual por si los quieren también tomar, en mi página de Facebook, Paul González, o Psicología Central en Soluciones, y mi número de teléfono, mi correo electrónico. ¿Sale? Les pido por favor a los que dijeron que están interesados en el libro, que hagamos lo posible por contactarnos. Eh, Nada más vi que una persona dejó su número, entonces, ¿les parece mejor que me contacten por WhatsApp? Y pues es mucho más fácil de hacerlo por WhatsApp, incluso si lo quieren en digital, pues para pasarles también el archivo es mucho más fácil así. ¿Sale? Jesús, es todo de mi parte. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio y la apertura, la confianza, sobre todo para dejarme compartir mis ideas con la comunidad y estoy muy agradecido. Excelente, excelente. No, 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 gracias a ti, Paul, siempre por estar atento y siempre procurar
acercarnos a todo este conocimiento. En general, pues bueno, valoro mucho que el libro plasma mucha de tu filosofía de vida, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que te ha funcionado, lo que te ha venido siendo importante en tu vida personal, en tu experiencia como terapeuta, como padre, como entrenador también dentro de las artes marciales, y todo lo que nos estuviste compartiendo está plasmado aquí en el libro, y justamente se hace un libro con el corazón, un libro con el ánimo de compartir lo que tú eres, ¿no? Entonces eso se agradece mucho. Está aquí ya las personas aquí comentando estas felicitaciones que están haciendo. Por ahí Alejandra comenta si puedes repetir el nombre de la autora. Estabas mencionando a una autora hace un rato. Carol Riff, Ok, perfecto. Ryff. Ok, Carol Riff. Excelente. Ajá. Muy bien. Y pues bueno, como comentan acá, enhorabuena, muchas felicidades, Paul, por este material, este valioso escrito que has hecho. Compilas también muy interesante todo lo que tiene que ver con diferentes enfoques filosóficos y maneras de pensamiento de todo el mundo. Y bueno, pues eso también es muy valioso, es una compilación, es un compartir de ideas personales, de una filosofía de vida muy personal, y además, como comentaba Goyis, también permites que las personas puedan aterrizarlo de la manera que cada uno decida, ¿no? Que eso es también muy respetuoso y muy importante también. Déjame agregar una cosa más que se me había Adelante, olvidado adelante. mencionar. Perdón, Sí, ya aprovechando. no, Eh, adelante. Este libro en realidad yo lo planteé también y lo diseñé para convertirlo en un taller. Entonces también es un taller que yo doy, que apenas empezamos a hacer, y igual si a alguien le interesaría, pues podríamos realizar este taller con las personas que conozcan. Es un taller de crecimiento personal, de autoayuda, y está muy padre, a mí me gusta mucho porque se toca todos estos temas que hemos visto que están en el libro, pero ahora ya es platicándolo con las personas, haciendo preguntas, y ya es con el apoyo del autor. No estás solo como leyendo el libro y entendiendo lo que tú quieres, y si llegas a tener preguntas, como que a quién le preguntas. Claro. Entonces, este taller está hecho también con la intención de, pues, de fortalecer lo que se trabaja con el libro y que lo podamos potencializar, ¿verdad? Obviamente, un libro no reemplaza el trabajar directamente con una persona. Así es, magnífico, Paul. Muchas gracias a todos. Si me ayudan prendiendo sus cámaras, necesitamos la fotito, eso siempre tiene que aparecer, es muy importante también. Por ahí, gracias que están encendiendo sus cámaras. Quienes puedan, también sé que a lo mejor algunos de ustedes están, pues tal vez ya descansando, están a lo mejor, de camino a casa, tal vez también algunos de ustedes. Entonces, muchas gracias por apoyarnos con su participación. Qué gusto saludarte, Laura, Omar, Maru, Goyis, Alejandra, Guadalupe, Karina. Muchas gracias. Vamos a tomar una fotito y con eso vamos terminando. Muchas gracias. Excelente. Seguimos pendientes, tenemos actividades en Solution Focus México. Para quienes no han tomado, bueno, la formación en terapia breve centrada en soluciones de nivel básico, iniciamos el 6 de agosto. Estamos ya iniciando la generación número 12 de personas que se estarán formando en la modalidad o en el enfoque centrado en soluciones de nivel básico, pero específicamente en la forma de trabajo 2.0, en esta generación novedosa, nueva generación del enfoque. Vamos a estar también teniendo por ahí en el mes de agosto una de las compañeras que tuvo la iniciativa de hacer un taller, de compartirnos sus ideas. Se puso a estudiar muchísimo
uno de los libros más importantes del enfoque centrado en soluciones. Lo empezó a aplicar en su práctica dentro de uno de los hospitales importantes en Monterrey. Lo empezó a aplicar y le está dando mucho resultado. Nos va a compartir acerca de cómo trabajar la terapia breve centrada en soluciones ante situaciones de personas que están pasando por algunos desórdenes en su alimentación, en sus hábitos alimenticios, ¿no? Vamos a tener esos espacios, ojalá nos puedan acompañar y pues bueno, agradecer nuevamente a Paul, autor de este libro, y me da mucho gusto que estén atentos a las actividades de Solution Focus México. Les mando un abrazo, un saludo a todos, cuídense mucho y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Bonita noche. Adiós.